cómo el Señor se ha revelado en nuestras vidas, en los momentos difíciles, en los momentos de victoria. Bueno, los invito a conectarse, a tener atentos sus oídos, su corazón para lo que el Señor tiene que decirnos hoy. Como siempre, es un privilegio adorarlo con libertad. Hay lugares donde tienen que esconderse para cantarle al Señor. Hay lugares donde los castigan de manera extrema para decirle al Señor que lo aman. Entonces es un regalo poder reunirnos libremente y cantarle al Señor cuánto lo amamos, que Él es grande, que Él es fuerte, que Él suple nuestras necesidades, Él suple lo que le anhelamos. Si necesitamos sanidad, Él está ahí, provisión, Él está ahí, consuelo. En su presencia ya no hay más dolor, ya no hay más enfermedad, hay paz, hay reconciliación, y esa es mi oración para la iglesia de Dios en esta época, por reconciliación, por perdón, por mentes renovadas que se enamoren de la palabra de Cristo, que tengan una relación personal con el Señor de señores. Y bueno, si me acompañan en oración, Señor, te damos gracias por tu día, gracias porque tú habitas en este lugar, gracias por cada familia representada en este lugar, Señor, físicamente y también por las redes. Ponemos nuestra iglesia en tus manos, tu pueblo en tus manos, Señor, te damos gracias porque tú estás aquí, Señor, y si tú estás aquí ya lo tenemos todo, como aprendíamos el viernes. Tú más nada ya es todo, Señor. Tú eres nuestro todo, que nunca se nos olvide, Señor, que ya hemos sido completos, Señor, hechos completos en ti, Cristo. El resto es añadidura, Dios. Gracias porque tú traes esa añadidura, tú traes esa abundancia, Señor, y oro para que lo que recibamos hoy podamos dar con generosidad, Señor, porque eres un Dios generoso, que da sin esperar nada a cambio. Te damos gracias por tu amor, que es grande. Gracias por tu poder que nos trae victoria, Señor. Gracias, Señor, por tu paz, por tu sanidad. Te entregamos este día a ti, Señor. Lo ponemos en tus manos y te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Te damos porque nos has dado libertad. En ti somos libres, Señor Jesús. Y en este lugar, en este hermoso país, podemos adorarte en libertad, como decías, Estefi. Hay lugares en donde adorar al Señor es motivo para encarcelar y hasta para matar a las personas. Aquí lo hacemos en libertad y lo vamos a hacer. Cuando te adoro, mi corazón se fortalece y me haces fuerte, y tus promesas cobran vida en tu presencia. Muere la soledad, vivo tu realidad. Cuando te adoro, ya no hay lugar para el temor, todo lo llenas. Es como lluvia que me hace renacer. Vuelvo a tomar aliento cuando te adoro. Hoy levanto mis manos a ti para darte el honor que mereces, exaltarte como Rey y Señor, adorarte por amarme así. Hoy levanto mis manos a ti para darte el honor que mereces, exaltarte como Rey y Señor, adorarte por amarme así. Cuando te adoro, mi corazón se fortalece y me haces fuerte, y tus promesas cobran vida en tu presencia. Muere la soledad, vivo
tu realidad. Cuando te adoro, ya no hay lugar para el temor, todo lo llenas. Es como lluvia que me hace renacer. Vuelvo a tomar aliento cuando te adoro. Hoy levanto mis manos a ti para darte el honor que mereces, exaltarte como Rey y Señor, adorarte por amarme así. Hoy levanto mis manos a ti para darte el honor que mereces, exaltarte como Rey y Señor, adorarte por amarme así. Puedo ver que eres Dios, experimento tu amor cuando te adoro. Gracias, Señor, por el regalo de tu presencia, Señor, donde podemos entregarte, Señor, nuestros deseos, nuestras cargas, lo más íntimo de nuestro corazón lo podemos rendir a tus pies y saber que tú nos escuchas y nos cuidas, Señor. Todo mi ser te lo entrego, mi anhelo es poderte adorar. Todo mi ser te lo entrego, mi anhelo es poderte adorar. Todo mi ser te lo entrego, mi anhelo es poderte adorar. Todo mi ser te lo entrego, mi anhelo es poderte adorar. Gracias. Vamos a cantar una canción más. Los invito a ponerse de pie. Vamos a adorar que nuestro Dios es grande, Él es fuerte y nada le queda grande. Nada le queda grande, ninguna enfermedad, ninguna escasez, ninguna duda. El Señor es nuestro Dios fiel y todopoderoso. Dios de milagros y amor, sanidad, salvación, incomparable. Eres tú. Brillas en la oscuridad. Clamamos por tu libertad, incomparable.
espiritual, Cristo. Aviva tu pueblo, Señor, aviva tu pueblo, Cristo. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Oh, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Oh, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Te alabamos, Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por ti, Señor. En ti hallamos la victoria, no la victoria como lo ve el mundo, sino tu victoria, Cristo. Danos ojos y oídos, Señor, para ver y escuchar tus maravillas, tus buenas nuevas, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque tu amor es incomparable, Dios. Tu provisión, tu cuidado, Señor, no tiene precio, Cristo. ¿De qué nos vale el oro, la plata, la fama, el renombre, si nuestro corazón está vacío? Si estamos lejos de ti, Señor, no vale la pena vivir sin ti, Cristo. Te damos gracias porque eres un Dios que nos ama, que nos ama. Hoy, Señor, oro para que cada persona pueda recibir ese amor y creer que es amada completamente, sin importar su pasado, sin importar su futuro, Señor. Tú, Señor, los escogiste, los llamaste para este momento, para recordarles que no están solos, Señor, no estamos solos. No fuimos diseñados, Señor, para caminar solos. Como hemos aprendido, Señor, tú nos has hecho un cuerpo para caminar juntamente contigo, Señor.
Gracias porque cada miembro es importante, porque nos necesitamos, porque nos amamos, porque tú, Señor, nos has diseñado perfectamente para caminar, Señor, en tu verdad, en tu luz. Y por eso podemos proclamar que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Lo vemos nuestras limitaciones, lo vemos, Señor, nuestras incapacidades. Te vemos a ti, Señor. Te vemos a ti, Cristo, que rompe murallas, que trae sanidad, que trae provisión, que trae paz, Señor, que quita toda ansiedad, que quita toda duda, Señor. Todo corazón endurecido, Señor, tú lo haces en carne, Cristo. Tú haces que sientas, Señor, que tú estás haciendo algo nuevo, Señor, en ellos, Cristo. Tenemos hambre y sed de ti, Señor. Este mundo tiene hambre y sed de ti, Dios. Oro para que podamos ser portadores, Señor. Vasijas, Señor, donde se pueda ver tu gracia, tu aceite, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, fluyendo, 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 Cristo. Porque no eres un Dios de escasez, no, Señor, eres un Dios de provisión. A ese es el Señor que cantamos grande. A ese, Señor, es el Dios merecedor de toda gloria y honor, Cristo. No menospreciamos tu obra, te damos gracias, Señor, porque este mes no solo celebramos tu nacimiento, sino tu muerte y tu resurrección y tu promesa, que tú vuelves, Señor, de nuevo por tu iglesia. Oro, Señor, para que encuentres corazones creyendo en ti, Señor, descansando en ti, Señor, compartiendo de tu amor, Señor, compartiendo de tu gracia, Cristo. Señor, afina nuestros oídos, Señor, a escuchar tu palabra, a ver, Señor, dónde hay personas, Señor, que quieren escuchar de ti, que tienen curiosidad, hambre y sed, para que solo tú, Señor, llenes ese vacío, Padre. Gracias, porque podemos ver, probar, Señor, que eres bueno, que eres Dios. Entonces estamos aquí, Cristo, que se haga tu buena, tu perfecta y agradable voluntad, Señor, en tu iglesia y en nuestras vidas. Te adoramos, Jesús, Señor. Te adoramos, Señor, en tu nombre, sobre todo nombre, Señor, ponemos este día. Amén. Amén. Y amén. Amén, amén, amén. Qué bendición. Ay, qué rico empezar nuestra mañana, qué rico empezar nuestra semana de esta manera, sintiendo la presencia del Señor. De verdad que es algo que experimentarlo lo cambia todo. Gracias a los chicos que están con nosotros, que si Dios es con nosotros, nadie es contra nosotros. Amén. Esa es una verdad maravillosa que podemos entender a través de la Navidad. Empezamos la recta final del año, el tiempo de los regalos que nos encantan, ya empezamos a hacer listas, pero también a veces perdemos el sentido de lo que es la Navidad. Navidad no es Papá Noel, ni un costal lleno de regalos. La Navidad tiene un significado que cambió la mentalidad del mundo. O sea que cuando tú le compartes de la Navidad a otro, estás llegando a ser parte del cambio, y eso es precioso. Y ahora que yo he reflexionado sobre eso, porque vamos a empezar con los niños a entender qué es la Navidad, hoy podía llegar a una frase y a una conclusión en mi corazón que le quiero compartir. La Navidad es la interrupción del silencio de Dios. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¿Saben qué significa Navidad? Navidad significa que Dios volvió a hablar audible y claramente. Para los que no conocen las Escrituras, entre el Antiguo Testamento, en la última parte de Malaquías, al llegar a Mateo, que es el Evangelio, ¿ustedes saben cuántos años pasaron, chicos? ¿Saben? Pongan un número, díganme un número. 27. ¿Cuánto más? 100, más. ¿Cuántos años pasaron entre el último profeta y dime, Elías? 132. More. Excuse me. 500, no tantos. Pasaron 400 años. 400
years. Hello, 400 años en que no habían vuelto a escuchar la voz audible de Dios. Dios estaba hablando de otra manera. Dios estaba obrando de otra manera, porque es que Dios conoce el plan completo de la humanidad. En el silencio de Dios, ¿ustedes saben qué estaba haciendo Dios? Levantando una cultura que hiciera carreteras, una cultura que hiciera medios de transporte, una cultura que se estuviera expandiendo, pero también buscando cómo unirse para que en el momento que llegara la verdad del Evangelio se pudiera propagar. Y eso es tremendo, porque yo miraba eso cuando lo estaba meditando y decía, Dios ha permitido en este momento, bienvenida Márgara, en este momento un adelanto tecnológico impresionante. Los medios de comunicación cada vez son más potentes. Las redes y el mundo paralelo al que vemos, que son estas líneas de conexión de Wi-Fi y todo eso, pareciera que estuvieran hablando cosas que no son. Pero Dios ha permitido todo este adelanto porque viene un tiempo en que el Señor va a volver. Amén. En que esta Navidad que algunos no han experimentado desde la religiosidad o desde la tradición, cuando lo vean venir, van a quedar maravillados. Y todos los medios de comunicación que Dios ha permitido que se adelanten, va a ser la bomba. Pero ¿saben qué? Parte de eso vamos a hacer nosotros. Y hoy cuando pensaba que la Navidad es la interrupción voluntaria del silencio de Dios, me pareció una frase tan linda a mi corazón. La Navidad es la interrupción del silencio de Dios. Y tal vez tú veas a tu esposo como si Dios no le hubiera hablado. Tal vez tú veas a tus hijos o a tus circunstancias como si Dios no hubiera dicho nada. O mis niños pueden ver a Dios todavía como ese niñito chiquitico que falta que pongamos ahí en el pesebre. Pero Dios, en lo que nosotros creemos que hubo un silencio profundo de 400 años, no sé cuánto llevas esperando escuchar la voz de Dios, esperando que haya una Navidad. Y esta puede ser la Navidad que marque una diferencia en tu hogar, que marque una diferencia en tu vida personal, que marque una diferencia en la iglesia, que se está llenando de voces políticas, voces teológicas, voces de coaching. Y lo que necesita escuchar la iglesia es la voz de Dios. Una voz que enmudeció a Zacarías. Porque antes de hablarle a María e interrumpir la vida de María y transformarla de la manera como la transformó, le habló a un sacerdote. Y a este sacerdote dice que se le apareció el ángel y le dijo, pueden leerlo en Lucas en el capítulo 1, le dice, Zacarías, no tengas miedo. No tengas miedo. Dice que cuando uno no ha visto a Dios y lo ve se asusta. Y claro que se asusta. Porque es que Él no vino a cambiar algo en tu vida, Él lo vino a cambiar todo. A su manera, en su tiempo. Y le dice a Zacarías, Zacarías, no te asustes. Y viene la segunda parte tan hermosa que nosotros muchas veces queremos tener la certeza de que es así. Le dice, Zacarías, no te preocupes, el Señor ha escuchado tu oración. Hoy te quiero decir que esta Navidad el Señor te quiere hablar de manera clara. Hemos visto nosotras que Dios había hablado antes a través de los profetas y a través de los ancianos. Y dejó de hablar. Pero dice en Hebreos, que es lo que estamos estudiando, pero ahora habla a través de Jesús. Y esa voz no se calla porque es la voz del Espíritu Santo. Es la voz del Espíritu Santo que le puede hablar a cualquier niño, aunque esté inquieto, pero cuando está expuesto a la palabra de Dios, el Espíritu Santo está haciendo algo en el corazón de Rachel, algo en el corazón de Noah, algo en el corazón del niño del
solo 2 años y quería sacar todos los juguetes que encontraba en el garaje y distraía a mis hijas. Pero no importa, Dios estaba hablando al corazón de ese niño. No subestimen la voz de Dios y no subestimen ustedes poder hablar del Señor. Él se encarga, porque mis queridos hermanos, la salvación es un milagro. El reconocer a Cristo es un regalo. Ni tú ni yo hicimos nada. Dios lo hizo todo para enamorarnos. Así que démosle hoy gracias especialmente al Señor en esta Navidad por interrumpir su silencio en nuestra vida y decidir hablarnos cada vez de manera más clara, como lo va a hacer hoy, yo sé, a través de la predicación que le ha regalado al pastor. Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús por un día más de vida, por el regalo, Señor, de abrir nuestros ojos a nuestra verdadera realidad, que eres tú, Señor. Tal vez, Señor, estamos con dolor, enfermos, con deudas y con miles de situaciones difíciles, pero la realidad es que tú eres en medio de cada una de nuestras batallas, mostrándonos, Señor, el camino a seguir, formándonos y transformándonos, Dios. Gracias, Señor, porque decidiste hablarnos y en este momento estamos dispuestos a escucharte, Señor. Interrumpe el silencio tuyo, Señor, en las vidas de los que amamos, Dios, y abre los ojos y los oídos espirituales de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestro vecino, de nuestra iglesia, Señor, para que escuchemos las buenas nuevas del Evangelio, que aún hay mucho por aprender, mucho por disfrutar y mucho por compartir. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Me dejas? Buenos días nuevamente. Buenos días. Qué lindas se ven y qué lindos. Yo tengo la llave de tu corazón. ¿Está bien la temperatura ahí o le bajamos más? ¿Está ahí bien? ¿Sí? Ok. Oye, y es verdad lo que ahorita compartía. El tiempo es un tiempo especial, el tiempo de Christmas, el tiempo en donde una vez más celebramos el nacimiento de Jesús. Y hace como unos 2 días estábamos viendo una película que se llama El niño que recuperó la Navidad. ¿Cómo era que se llamaba? El niño que salvó la Navidad. Una película muy linda, muy entretenida. Y entonces trata la historia o es la leyenda de Nicolás, de Saint Nick, de donde viene Santa Claus. Y en toda la película, la esencia de la película es que se perdió la Navidad. Y entonces Nicolás, que era un niño, se va en busca de la Navidad al país de los gnomos. Y entonces se encuentra con un reno perdido, el reno entonces se vuelve su amigo, llegan de los gnomos, le dan magia. Y durante toda la película es súper entretenida y linda, y el paisaje nevado, los gnomos, las casitas de colores, la magia del reno volando. Y de pronto encuentra otra vez la esperanza y es Christmas, y entonces Christmas se va con él y reparte regalos por las chimeneas, y Christmas y todo lindo, y se acabó la película y es hermoso Christmas, y nunca hablaron de Cristo. Y yo dije, ¿de dónde está Cristo en Christmas? Hermosas películas, hermosos mensajes, pero Christ is not in Christmas, o por lo menos en las Christmas que nos está vendiendo el mundo. Porque la esperanza es un concepto abstracto, Christmas es un concepto abstracto. No está Cristo en la Navidad. Y ese es el regalo más grande que pudo haber recibido la humanidad entera, el nacimiento del Salvador. Y hermoso porque el Salvador también no se quedó niño, sino que el Salvador vino no a ministrar como niño, sino a ministrar como hombre. Cristo el hombre
el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el Hijo de Dios, creció para empezar su ministerio y empezar a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de Dios. El Espíritu Santo vino sobre él en el río Jordán, cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el que han estado esperando. Ese es el Salvador del mundo, Cristo, el hombre. Y recordaba cuando era niño, que tiene algo que ver con lo que voy a compartir, de nuestra antigua manera de vivir. Y cómo nuestra nueva manera de vivir tiene que mostrarse afuera. Algo tiene que haber cambiado en tu vida cuando te encontraste con Cristo. Algo tiene que haber pasado en mi caminar. Que el mundo vea que soy alguien nuevo, alguien diferente, que tengo algo que contar, una nueva historia que compartir. Por ejemplo, del viaje a Ecuador nos quedaron buenos recuerdos para compartir. ¿Se acuerdan que les comenté lo que había pasado, las aventuras, lo que compartimos? Por ejemplo, a Alvarito le quedó pan de maíz por meses, que ya se le notan en el cinturón, que le mandó su mamá con tanto cariño y su hermano. Pan de maíz y torta de queso. Y nuestra nueva manera de vivir es un milagro. Y de eso quiero hablar un poco hoy. ¿Y yo qué título le puse? Cristo quiere caminar contigo. Es el título del mensaje de hoy. Luego, dejemos que Cristo camine contigo. Tiene que ver con... Bueno, en la vez pasada estaba hablando del viaje, y esto está relacionado con nuestra vida, el viaje de nuestra vida. Y ahora voy a hablar del caminar. Y primero voy a hablar entonces de mi antigua manera de vivir. Y el ejemplo de eso es el apóstol Pablo. Ustedes saben que Pablo era el perseguidor de la iglesia número 1 en ese entonces. Pablo, que no se llamaba Pablo, sino se llamaba Saulo, o en hebreo Shaul. Shaul era un gran fariseo, celoso de la ley, y se deleitaba cuando perseguía a los cristianos y los enviaba a la cárcel o incluso los hacía apedrear. Y él quedaba satisfecho y pensaba que le estaba haciendo un trabajo satisfactorio al Señor. Y cuando él se encuentra con Cristo, su vida es transformada. Todo su mente se revoluciona, su vida se revoluciona y su caminar cambió. Y aquí en Gálatas 1, en el capítulo 1, versículo 11, voy a empezar a leer. Y voy a pedirle al Espíritu Santo que nos hable, porque eso es lo más importante. Que podamos salir con algo que guardemos en nuestro corazón. Algo hermoso que podemos guardar en nuestro corazón, obvio, es la comunión, compartir con los hermanos, comer juntos, hablar juntos, cantar juntos, pero también que esa palabra se vuelva, como dicen los teólogos, que se vuelva rema, ¿cierto? Que se asimile, que se meta en nuestro corazón. Y entonces vamos a orarle al Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por esta mañana. Te pedimos que llenes nuestro corazón, que satures con tu presencia este lugar. Como decía algún predicador por ahí, bienvenido, Espíritu Santo. Háblanos, transfórmanos, libéranos, llénanos de gozo, de libertad, que traigas sanidad, que traigas convicción, que traigas gozo, que traigas transformación conforme a tu voluntad y tu poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces en Gálatas 1, en el versículo 11, Pablo está hablando de su antigua manera de vivir y lo que es él ahora. Y a eso quiero ir llegando. Dice: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues no lo recibí de ningún hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Fíjate que el evangelio que él está predicando lo recibió directamente de Jesucristo. Ahí está empezando a hablar. A él nadie le enseñó, nadie se lo contó. Él tuvo la experiencia. Él se encontró con el Cristo resucitado. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que Pablo va caminando allí hacia Damasco y de repente en el camino, ¡pum!, un destello de luz incandescente. Él queda como atontado y dice: ¿qué es esto? Y escucha una voz del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y, ¿quién eres, Señor?
yo soy Jesús al que tú persigues. ¡Ah! Tremendo. Se le apareció así, directamente y en tecnicolor y en tercera, o sea, ahí. Él dice, lo recibí por medio de una revelación de Cristo y ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente yo perseguía a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Y pensaba en eso, pensaba cuando era niño y se celebraba este tiempo de Navidad. En la casa hacían un pesebre y se celebraba una cosa que se llama la novena de aguinaldos. ¿Cuántos han hecho novenas de aguinaldos? Y entonces empezaba el 16 de diciembre, nos daban un librito que se inventaron unas monjitas, no sé hace cuánto, que era una novena al Divino Niño Jesús. Y en esa novena había varias oraciones que uno oraba con, pues digamos que con fervor, ¿sí? Otros la oraban como una repetición más. Pero la idea de esa novena era que el Divino Niño Jesús te iba a conceder las peticiones de tu corazón. O sea, que ese era el momento justo, el momento perfecto para pedirle algo a Dios, ¿no? Entonces orábamos con fervor porque ahí venía la petición y teníamos la esperanza de que Él nos diera el regalo, que nos hiciera el milagrito. Y Él dice, así mismo Pablo, yo tomaba y mostraba mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Y es uno también celoso cuando hablaban de esas tradiciones, cuando le hablaban a uno del niño Jesús, y muchas veces a mis familiares, no me toque el niño Jesús, no me toque la Virgen María, porque eso me lo enseñó mi abuela, mi mamá, y yo no me voy a salir de eso. Esa es la tradición, así lo hemos hecho toda la vida, eso es lo de la familia. ¿Cómo es que usted se volvió evangélico? Ahora ya no lo conozco, usted ya no hace parte de la familia. ¿A cuánto les pasó eso? Bueno, a mí me pasó y a varios les ha pasado. Y Pablo también pasó por esas. Él era celoso de la ley de Moisés y hasta hacía que los cristianos esos evangélicos de ese entonces apedrearlos y hasta matarlos. Pero dice, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, cuando me llamó por su gracia, dice, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Mira qué tenaz, que el Señor por su gracia le reveló a Cristo a Pablo para que Él lo anunciara a los gentiles. Es la gracia del Señor la que va a revelar a Cristo en mi corazón. Y esa es la oración que nosotros debemos hacer para aquellos que todavía no lo conocen, para aquellos que están esperando quizás escuchar las buenas nuevas. ¿Qué le pasó a él? La gracia del Señor tuvo a bien revelarle a su Hijo Jesucristo. En otras palabras, nuestro nuevo caminar, la única manera que podemos cambiar nuestra manera de vivir y despojarnos de esa antigua forma, despojarnos de la tradición, es un encuentro con Jesucristo. ¿Y cuántas veces hemos cantaleteado al amigo? Cantaleteado, como dicen en Colombia, ¿no? Le hemos machacado. No, es que Jesús, usted tiene que dejar esas tradiciones. No, ¿por qué no se acerca a la iglesia? ¿Por qué no va el domingo a misa? ¿O por qué no va el domingo al templo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y resulta que el Señor debe revelarse en el corazón de la persona. El Señor debe revelar a su Hijo en él o en ella para que su vieja manera de vivir sea transformada. Y no fue sino hasta que yo me encontré con Cristo que esa vieja manera de vivir, apegada a la tradición, apegada a las oraciones largas, apegada a las visitas a los templos en Semana Santa, apegada a la novena del Divino Niño, no pudo ser transformada por una relación real. E incluso en mi caminar con el Señor, después de que me encontré con Él y asistí a una iglesia y empecé a entender lo que es la realidad del Señor, lo que es la realidad de la salvación, lo que es la presencia del Espíritu Santo, incluso ahí todavía no tenía un conocimiento claro de lo que es el Evangelio. Porque aún en esa iglesia, gracias a Dios por esa iglesia que me enseñó tantas cosas, pero aún allí también había religión, había religiosidad, había legalismo, había cosas que todavía, siendo ahora cristiano, entonces te exigían que Dios te amara más, para que Dios te escuchara más. Y me hace acordar de un pasaje en donde el Señor se encuentra con un hombre ciego y lo toca.
Y al principio cuando lo toca el hombre ciego empieza a ver. Y le dice, pero veo las personas, pero las veo como árboles, veo como sombras, le dijo al Señor. Y eso me pasó a mí. En ese tiempo de conocer del Señor, en esa nueva iglesia, empecé a ver como sombras. Y me moví durante un tiempo con esas sombras. Pero después vino un segundo toque, porque el Señor después tocó al hombre ciego que solo veía como árboles y lo volvió a tocar. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sí. Y aquel hombre ciego empezó a ver con claridad. Recibió un segundo toque. Incluso en mi vida también hubo un segundo toque, cuando me encontré con el Evangelio de la gracia de Dios, que me liberó de la religiosidad, que me liberó del legalismo, del que tienes que hacer y hacer y hacer para que Dios te bendiga. Entre más hagas, Dios te bendice más. Entre más sirvas, entonces Dios se agrada de ti y te va a dar palmaditas en la espalda. Y quizás si sirves más y das más, entonces Dios te va a conceder esa petición que tanto anhelas. Y resulta que las peticiones de mi corazón y las bendiciones que Dios tiene para mí no dependen de lo mucho que yo haga, sino dependen de lo mucho que yo crea y de lo mucho que yo descanse en lo que Cristo hizo en la cruz y en lo que Cristo prometió que era para mí. Luego, lo más importante de nuestro nuevo caminar con Él, ahora que vemos claramente, no es hacer muchas cosas, sino creer mucho. Y mira que la manera como lo hace el cristiano es creer para ver, ¿cierto? Que es lo opuesto de lo que siempre nos dice a mí, hasta que no vea, no crea. Entonces pasamos de ser mucho como Tomás, hasta que yo no meta la mano en la llaga y no meta la mano en el hueco, no voy a creer. Y en ese momento se aparece el Señor allí con los discípulos y dice, a ver, ¿dónde está Tomásito? Ven acá, mete la mano en el costado, mete la mano en mi llaga. Y ahí Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús, ¿qué le dice? Chévere, Tomás, que has creído. Bien, pero más felices son aquellos que creen sin ver. Y eso somos todos nosotros. Después de que Él se marcha y asciende a los cielos y queda todo este espacio de tiempo hasta hoy, 2000 años después, ¿quiénes somos nosotros sino aquellos descendientes de esos que creen sin ver? Pero seguimos creyendo y dice la palabra que lo veremos tal y como Él es cuando regrese o cuando estemos con Él. Mientras tanto, la consigna del Evangelio y la consigna de nuestra vida hoy en día es perseverar en creer. Y siempre se los digo porque es que ese es el Evangelio. Ahí ahora se me cerró esto. Este no es mi iPad. Ya lo abrí. Por su gracia tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles. Esa fue la misión de Pablo. ¿Cuál es la misión de la vida de cada uno de nosotros? ¿Cuál es la misión de tu vida que me estás viendo? La misión de los que estamos acá. El encuentro con Cristo va a desatar una misión en mi vida. No necesariamente tú vas a ser Billy Graham y vas a ir a las naciones o vas a ser como Reinhard Bonnke, que va al África y millones de almas reciben a Cristo y hay milagros, prodigios. No todos tienen ese papel. Cada uno tiene un papel importante. Y muchas veces ese primer papel es mi casa. La persona que duerme a mi lado. O la persona que no me deja dormir con los ronquidos. Que duerme pero yo no. O al revés. Pero ya estoy roncando menos. ¿Dónde está mi esposa? Necesito una intervención quirúrgica en la nariz. Ese es el ministerio principal. Los que están cerca, los que no conocen de Cristo. Y esa persona se le va a tener que revelar a esa persona que todavía ve como borroso, que quizás ve lo que vio aquel ciego como árboles. Oh, ya veo algo. Ya veo algo de tu gloria. He visto algo de tus bendiciones, pero son borrosas. Necesita quizás un segundo toque. Porque, claro, ahora lo entiendo todo. Ahora veo con claridad. Necesita que a Él se le revele. A cada cual se le tiene que revelar el Cristo en su vida para que su manera de vivir sea revolucionada. A Pablo se le revolucionó su manera de vivir. A todos nosotros se nos ha revolucionado nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar. Y eso se tiene que notar. No seamos 007 del Señor. Tiene que notarse de alguna manera. Tiene que haber algún momento en que alguien le diga, Lina, ¿tú qué tienes
que yo quiero tener? ¿O cómo es que tú eres tan tranquila? ¿Por qué estás tan confiada? ¿Sí? ¿O por qué siempre estás de buen humor, Néstor? Vienen los problemas, tú dices, no importa, esto le buscamos el quiebre. Vamos a buscarle cómo es la vuelta. Y entonces dirán, tú tienes algo que yo no tengo. Y entonces tú le dices, no, pues lo que pasa es que yo nací en Colombia. No, mentiras. Yo conozco a Cristo. Y te va a dar la oportunidad para hablar de lo que Cristo hizo en ti, de tu nuevo caminar con Él. Que quizás no sea para muchos que entonces, que claro, que vino la luz, se abrió el techo de la casa y Néstor, soy tu padre, dre. Sino que tuvo un encuentro con Cristo y es lo mismo que nosotros estamos esperando tener. Y si ya lo tuvimos, aprovechemos, saquemos provecho de esa relación que tenemos con Cristo. La relación que ahora tenemos como hijos de Dios es una relación única, maravillosa, porque estamos pegados a Él. El deseo de Cristo se cumplió, o sea, no es que Dios, imagínense que es el mismo deseo de Dios, es el mismo deseo de Cristo, el mismo deseo del Espíritu Santo. Papá, yo deseo que ellos sean uno conmigo, así como yo soy uno contigo. ¿Creen que eso le habrá costado trabajo al Señor? No, para eso vino, para unirnos a Él. Aprovechemos y saquémosle gusto, saquémosle provecho a esa unidad que tenemos con Él. Por lo menos empezando con caminar confiados, caminar gozosos, caminar descansando, sabiendo que Él tuvo ese regalo, tuvo a bien revelar a su Hijo en nuestro corazón. Y Pablo dice, para que yo lo anunciara entre los gentiles. Pues nosotros también, en el Evangelio dice que cada creyente tiene un ministerio, ¿sí sabías? Somos ministros de reconciliación. Cada uno de nosotros somos ministros, aunque no estemos parados en un altar, aunque no esté parado por allí ministrando a las multitudes o en una iglesia o en un lugar como este, todos somos ministros de reconciliación. ¿Y cuál es la reconciliación? Sino que los que no conocen a Cristo se reconcilien con Dios. Eso dice la palabra. Cuando hablas de tu testimonio, cuando hablas de lo que Cristo hizo en tu vida, esa persona puede reconciliarse con el Señor. Es el momento y es la oportunidad para que allí el Espíritu Santo lo toque. Dice la palabra de Dios que la bondad y el amor de Dios quiere llevarnos al arrepentimiento. Eso dice Romanos. ¿Acaso no sabes que el amor de Dios quiere llevarte al arrepentimiento? En otras palabras, en el Nuevo Testamento es al revés que en la vieja ley. La gente tenía que primero arrepentirse para que Dios hiciera algo en ellos. Pero hoy es Dios el que da el primer paso. El amor de Dios te toca, el Evangelio te llega, la palabra de Cristo te lleva y te dice, te amo, ven. El amor de Dios te lleva al arrepentimiento. Quiere decir, te lleva a volver tu rostro, a volver tu corazón a Él. Esa es la nueva manera de que vemos el arrepentimiento bajo el nuevo pacto. Y cuando vuelvo a Él, entonces viene la transformación. La bondad de Dios me lleva a arrepentirme. Y cuando ahí llego a Él, me encuentro con todo lo que Él es. Con su amor, con su perdón, con su transformación. La revelación de su Hijo en ti. La revelación de su Hijo en mí. Y yo estaba recordando entonces esa religiosidad. ¿Cómo era de pegado a esa novena? Que todavía me acuerdo de la oración que la anoté. Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, Jesús, que eres la misma verdad, concédenos por los infinitos méritos de tu encarnación la gracia que tanto necesitamos. Entonces ahí venía, después de que oraba esa oración, Señor, quiero mi Xbox. Señor, quiero mi casa. Señor, quiero pagar mi deuda. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Pero fíjate que ahora la oración es, cuando dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Pídalo en mi nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesucristo. Nuestra oración no es el nombre del niño, sino el nombre de Cristo.
el hombre. Entonces, el descubrimiento de ese evangelio es un proceso también, es un caminar en nuestra vida. Ese segundo toque, cuando me encontré con el evangelio de la gracia, vino a mi vida, y empecé a entender de una mejor manera lo que era el evangelio, sin tanto legalismo, sin tanta religión, sin tantas arandelas, simplemente confiar en lo que Él hizo por mí, confiar que en la obra de la cruz es perfecta, que la obra de la cruz es completa, que hay que agregarle 0 a Cristo, porque cuando le agrega 1 a Cristo, entonces daña la ecuación. Dice algún predicador por ahí que Jesucristo plus nothing is equal at everything. No hay que agregarle nada porque Él lo conquistó todo. Cuando Él gritó consumado es porque estuvo consumado. Y dice Pablo, con Cristo fui crucificado, en Gálatas 2:20, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y uno diría, bueno, entonces yo tengo que ponerme la cruz, y tengo que crucificarme, y tengo que lastimarme, pero resulta que fuimos crucificados con Él por la fe en Él. Así como Él murió y fue crucificado, cuando yo creí en Él, fui crucificado con Él. Ya lo somos. Morimos con Él. Y lo más hermoso es que resucitamos con Él. Y lo que celebramos en Navidad no solamente es que Él nació, se hizo hombre, se encarnó. Esa palabra que tanto le gusta a los teólogos, ¿no, Dani? El logos, la palabra eterna, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria del único Hijo de Dios. Pero no solamente habitó entre nosotros, sino que nos reveló la maravilla de la deidad, la maravilla de su amor, el amor de Dios por nosotros, la oportunidad de reconciliarnos con Él, de recibir el perdón, de recibir su presencia y el regalo de caminar con nosotros. Hacia allá voy en este instante. Pero antes de eso quería hacer como énfasis en 2 puntitos ahí de Gálatas que nos gusta tanto. Dice, la vida que ahora vivo en esta carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No anulo la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si yo tuviera que hacer cosas, si yo tuviera que portarme súper bien para que la justicia de Dios, la aceptación de Dios, la bendición de Dios viniera a mí, pues Cristo no hubiera sido necesario. Simplemente hubiera sido necesario que tú y yo nos portáramos súper bien, que todos fuéramos unos santos como los grandes santos de la historia, los que se portaron mejor, y esos entonces ganarían esa bendición perfecta y esa aceptación perfecta. Entonces Cristo decía, no, pues allá mis criaturas lo están logrando. Papá, ¿para qué yo voy a ir si ya lo están haciendo súper bien? Y me salvo de esa cruz tan horrenda. Pero resulta que ninguno somos capaces, nadie es capaz de lograrlo. Por eso Él mismo tenía que venir a traer ese acercamiento perfecto y definitivo por medio de la cruz. A eso vino. Al celebrar su nacimiento, recordemos que a eso vino, no solamente a nacer, sino que vino a morir por nosotros. Y al morir, vencer luego la muerte, al levantarse de la muerte. Y esa resurrección es un regalo para nosotros también. Es la esperanza que nosotros tenemos, como Dani compartía anoche. Es la vida eterna. O sea, esa esperanza trasciende más allá de esta vida llena de conflictos, de la lucha por sobrevivir, del cheque mes a mes, de las inversiones, de los proyectos, de los sueños. Va más allá, porque eso todo termina. Pero cuando termine es cuando realmente comenzará. Esa es la promesa que Cristo trae para nosotros, la de alcanzar la vida verdadera, la vida eterna. Y, entonces lo que quería de pronto que tuviéramos en cuenta una vez más, antes de avanzar, es que aquí en Gálatas 3 habla acerca del Espíritu de Dios. Dice, ustedes recibieron el Espíritu en el versículo 2,
al 9, Gálatas 3, le dice Pablo a los Gálatas, oigan, ¿ustedes recibieron el Espíritu de Dios por las cosas que ustedes hacen? ¿Por seguir la ley? ¿O por el escuchar con fe? ¿Comenzaron por el Espíritu y van a terminar ahora en el esfuerzo humano? El Señor les ha entregado el Espíritu, iglesia. Nos ha entregado el Espíritu a nosotros. Y nos dice, aquel pues que les suministra el Espíritu con mayúscula y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Nosotros hemos tenido el suministro del Espíritu Santo. Pidámosle que nos llene de ese suministro. Si bien hemos sido sellados con el Espíritu de Dios, en algún lugar dice, sean llenos del Espíritu Santo. Pidamos que ser llenos del Espíritu Santo. Por eso ahorita cuando les dije, Señor, bienvenido a este lugar. Dile durante tu vida, Señor, bienvenido a mi vida. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, dame sabiduría. Espíritu Santo, lléname. Porque acá dice, ustedes se les suministró el Espíritu y hace milagros entre ustedes. En otras palabras, tú, Ernesto, que por cierto tu camiseta me encanta porque ese es mi color favorito. Los matices de púrpura, rojo, azul. ¿Ah? Ahorita hablamos, negociamos. Él hace milagros entre ustedes. Nosotros como cristianos estamos al borde del milagro. El Espíritu Santo fue suministrado y deberíamos estar viendo milagros. Bueno, hay milagros grandes como es la transformación, como la que sufrió Pablo. Milagros de una nueva manera de caminar, una nueva manera de vivir nuestra vida. Pero aquí está hablando de cosas sobrenaturales. Hay algo que tiene que empezar a notarse más en nosotros. ¿Por qué no? O sea, aquí no somos pentecostales, pues de esos que se tiran al piso y lloran y chillan y tiemblan. Pero lo que dice acá es que, y Daniel lo recordaba anoche en una reunión que tuvimos, oiga, el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, mora en ti y en mí. Ese poder es un poder tremendo. Levantar a alguien que ya lleva 4 días de muerto, o levantar a alguien que lleva 1 minuto de muerto, es un acto maravilloso. Y ese es el mismo poder que obró en Cristo al levantarlo de los muertos. Dice que ese mismo poder está en nosotros. Démosle la oportunidad al Espíritu Santo a obrar esos milagros en nosotros. Invitémoslo a ser parte de nuestra vida cotidiana. Pues Mimi siempre dice que el Espíritu Santo sea tu mejor amigo. Empiece a hablar con libertad con el Espíritu de Dios. Porque entre otras cosas, el Espíritu Santo es el que está aquí, porque Jesús está ascendido, ¿no? Jesús ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, dice la palabra. Pero nos dejó el Consolador, nos dejó el Espíritu que nos guía a toda verdad, nos dejó la persona del Espíritu Santo. Ese es el que habita en ti, el que habita en la iglesia, el que camina contigo día a día. Dice, ese Espíritu que fue suministrado y que hace milagros entre ustedes en el versículo 5, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Ustedes qué dicen? Por el oír con fe. ¿Qué escucharon con fe? La palabra, el Evangelio. ¿Qué es lo que Pablo en el contexto de sus cartas dice cuando habla de la obediencia a la fe? Es obedecer en creer su mensaje. Yo obedezco su mensaje, obedecí en creer. Eso es la obediencia que él pide, es la máxima obediencia que él pide. Cree el mensaje. Cuando crees el mensaje, tu vida va a ser revolucionada. Cree el mensaje y el Espíritu será suministrado y hará cosas sobrenaturales en tu vida, en mi vida. Yo te pido, Espíritu Santo, que empieces a manifestarte de forma milagrosa, de forma poderosa. Y no para que yo me quede con eso y diga, uy, anoche el Señor me habló con una voz de ultratumba. Sino que ese poder se pueda manifestar cuando, como hizo Pablo, envíe el mensaje a los gentiles.
Envía el mensaje a los que no lo creen o a los que no lo conocen. Envía el mensaje con tu vida. Ese bebé que nació del amor, eso va a ser una bomba espiritual. Y van a poder darle gloria a Dios porque vas a poder contar todo lo que había en ese trasfondo. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Hasta dónde te llevó? ¿Cómo te hizo conocer a ese varón de Dios? Y conocerlo, y ahora tu nueva manera de vivir, la manera como estás entendiendo a Cristo. Todo eso es maravilloso. Alguien te puede decir, ¿cómo lo hizo? Tú vas a poder decirle, fue Cristo que lo hizo en mí. Cristo utilizó la vida de este hombre. Cristo utilizó la vida de fulano, de sutana. Y Él hace milagros en mi vida. Me acordé de la canción esa, el Señor hizo en mí maravillas. Era una vieja canción. Pero es verdad, que eso uno pueda cantarlo. Que el Señor hizo en mí, que siga haciendo en mí maravillas. Las maravillas no son sino otra manera de llamar a los milagros. The wonders. In English. Yes or no? Entonces Dios suministra su Espíritu que hace milagros en nosotros y lo hace solo, no por mucho que tú hagas, sino porque escuches con fe. Créelo y lo verás. Cree para verlo. Pero tenemos esa tendencia a buscar haciendo cosas, cuando Él dice no, es creyendo. Entonces Cristo se hizo hombre para restaurar tu relación perdida con Dios y quiere suministrarte su Espíritu para que te muevas en lo sobrenatural. Entonces, vamos a orar para que suministre ese Espíritu, para que seamos llenos de ese Espíritu y podamos empezar a ver eso sobrenatural que anhelamos. Cada uno de nosotros tiene deseos, tiene anhelos, planes, peticiones. Bueno, pues es un buen momento para decirle, Espíritu Santo, lléname, quiero ver eso sobrenatural en mi vida, quiero ver más ese fluir en mi vida, quiero ver que esas peticiones en ti, Señor, en tu voluntad, sean hechas una realidad, que esos proyectos y esos deseos que has puesto en mí, que sean proyectos y deseos que son puestos desde tu corazón para mí, para que así pueda verlos hechos realidad. Amén. Somos hijos de Abraham. Bueno, eso lo he dicho muchas veces, pero como venimos unas veces y otras veces no venimos, y ahí pues me gusta volverlo a decir. Somos hijos de Abraham al creer en el Evangelio. Somos una nueva generación que posee el tremendo privilegio de tener el Espíritu Santo de Dios. Porque Él les decía lo de ser llenos. Mira lo que dice Efesios 5:18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. O sea, o nos podemos embriagar con vino o podemos permitir que ser llenos, embriagarnos con el Espíritu Santo. O sea, que había una opción. Hay la posibilidad de embriagarse del Espíritu Santo. Hay la posibilidad de ser llenos, de experimentar una presencia más real en un cierto momento dado. Sé que el Espíritu Santo está en nosotros, sé que el Espíritu Santo ha sellado tu corazón con ese sello que te permite clamar, Abba Padre. Ese Espíritu Santo que te hace convencer que tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios. Ese sello te hace decir, gracias Señor por mi salvación, estoy seguro que voy contigo hasta el final. Bueno, eso hace parte de ese oír con fe. Voy a leer una promesa que está en Isaías 42. Porque aquí quería hablar del desánimo, porque en ese caminar, porque mientras estamos en nuestro proceso con el Señor, ¿qué pasa? Muchas veces me desanimo, muchas veces quiero tirar la toalla, muchas veces me desbalanceo, o te desgastas, se te acaban las fuerzas, estás, como dicen en Colombia, como chupo de guardería. Y hay una promesa en Isaías 42, dice... Y acá es interesante porque hace una comparación entre una caña y entre la mechita de una vela. ¿Se han visto las velas cuando las soplas?
que queda rojita, pero aún no se ha apagado. Queda rojita echando humo. Acá dice, este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, traerá justicia a las naciones. Está hablando de Cristo. ¿Qué es lo que hará Cristo? Dice, no clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. Dice, no quebrará la caña cascada, y ni apagará la mecha que casi no arde. En otra versión decía el pabilo que humea. ¿Saben qué es un pabilo? Esa es una palabra muy castellana. Es la mechita de la vela. Dice, no quebrará la caña cascada, o sea que ya está agrietada. No apagará la mecha que casi no arde, sino que con fidelidad traerá justicia. ¿Qué es lo que hace el Señor? Y no hacemos nosotros muchas veces. A la persona que está medio herida, la caña quebrada, o sea que está medio, ¿qué hacen? La acaban de partir. ¡Puf! A la que está medio herida le caen con todo. La critican, la juzgan, la excluyen. Y el Señor dice, no, yo no voy a quebrar la caña agrietada. Tampoco voy a apagar el pabilo que humea. Entonces, cuando tú soplas las velas y queda lo rojito, entonces, ¿qué hace? Y ahí se acabó el humo y se acabó lo rojito. Él dice, yo no voy a apagar el pabilo, sino más bien voy a encenderlo. Ya cuando no quede nada en tu vida, ya cuando no tengas esperanza, ya cuando se acabó la fuerza, ya cuando la opción no existe, ya cuando el médico te dijo, eso no tiene remedio, el Señor no apaga la mechita que apenas humea, sino que al contrario, la reenciende. Al contrario, le pone el fuego, la aviva, la reanima, porque Él es vida. Su amor lo que hace es restaurarte. El que está con grietas, el que está con la herida, Él lo quiere sanar y restaurar. El que está medio apagándose, lo aviva para que otra vez se encienda. Ese es el Señor, ese es el amor del Señor. No el que te acaba, el que te quiere destruir, sino que quiere restaurar, sanar, salvar. Eso es salvación. Eso es salvación, ese es el amor, ese es el corazón de Dios para nosotros. Se apagó otra vez esta vaina. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Así dice el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y de lo que ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Dice el Señor, yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti voy a velar. Aprópiate de esa palabra. Yo soy el Señor que te sostiene por la mano y vela por ti. El Señor vela por ti, te sostiene de la mano. Te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, de la prisión a los que moran en tinieblas. Pues ese es el Señor Jesucristo. Pero tú con el Evangelio también lo puedes hacer. Tú tienes también en tu mano y en tu boca la capacidad de abrir los ojos a los ciegos, porque el Espíritu Santo fluye a través tuyo. La palabra de Dios, el Evangelio abre los ojos a los ciegos. El Evangelio libera a los que están encarcelados. El Evangelio libera de las prisiones espirituales a las almas encarceladas. Entonces el Señor, si quieres anotar ahí una frase, el Señor no te desprecia. El Señor te acepta y acepta a los quebrantados y a los débiles, a los heridos, a los desesperanzados. No los deja sin honra, no los acaba, sino los reanima. Les da fuerzas para seguir el camino, nos da fuerzas para seguir el camino, nos sigue dando esperanza. Mira lo que ocurre entonces hablando del caminar. ¿Por qué pensé en eso? Cuando volví a acordarme del camino de Emaús. ¿Se acuerdan de ese pasaje que le estaba compartiendo a Steffi cuando estábamos caminando por el lago? Entonces íbamos caminando por el lago y ahí hay un senderito aquí atrás y es bonito. Uno camina allí, hay arbolitos y está el lago, los patos. Y de pronto pensé, imagínate que el Señor se apareciera aquí.
Y eso fue lo que pasó en Emaús. Pero ¿qué había pasado antes de Emaús? El Señor había resucitado. Se le apareció a unas mujeres en la tumba, unos ángeles, perdón, y obviamente el Señor se ha ido. Y ellas dicen, ¿qué pasó aquí con el Señor? Y entonces cuando ya no está en la tumba, ellas vienen a contarle a los apóstoles, el Señor no está, el Señor no está. Y entonces corre Pedro, se levantó, corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas que había de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Entonces están, wow, ¿qué pasó aquí? ¿El Señor resucitó? Pero quizás todavía como que no les entraba en la cabeza, wow, ¿se paró de la muerte, será? Y entonces dice aquí en el versículo 13, aquel mismo día 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, como a 11 kilómetros de Jerusalén. ¿Qué pasó con estos 2 discípulos? Se fueron. Dijeron, no, ¿eso qué va a resucitar? Ya se acabó todo, se fue el maestro, quedamos en las mismas. Y estaban aburridos, decepcionados, deprimidos. Conversaban entre sí acerca de las cosas que había acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó. Lucas 24, 14. 15. Mientras conversaban los dos y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Cuando yo me desanimo y me alejo, muchas veces la iglesia ya no va a ir por ti. Fulano se alejó del Señor y por allá se desbarrancó y se fregó. Pero ¿sabes quién va por ese fulano? Jesús mismo. En algún lugar dice que Él va y deja las 99 por buscar la oveja descarriada. Él mismo. Hay esperanza para cuando estamos decepcionados, solos, cansados y queremos alejarnos y tirar a veces la toalla. Mientras conversaban y discutían, no es que llegó un discípulo, oiga muchachos, no se vayan de la iglesia, vengan, que esto se compone. Sino que Jesús mismo caminó allí con ellos. Pero sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. Entonces ellos estaban conversando, se murió el maestro, esto se acabó, vámonos a ver qué hacer, qué será de nuestra vida. Y les dice el Señor, oye, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes? Y se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Y el Señor les dice, ¿qué cosas? Les pregunta Jesús. Lo referente a Jesús el Nazareno, profeta poderoso en obras, en palabras delante de Dios y del pueblo, y cómo los gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte, lo crucificaron. Y el otro le dice, sí, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel, y este es el tercer día y ya, no pasó nada. Tercer día desde que aconteció todo, y unas mujeres dijeron y se asombraron porque fueron de madrugada y no hallaron su cuerpo. Algunos estaban con nosotros, fueron al sepulcro y lo hallaron como las mujeres dijeron, pero a Él no lo vieron. Como quien dice, no creyeron. Y entonces Jesús les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera todas esas cosas y entrara en su gloria? Y aquí esta parte es, wow, impactante, porque dice, comenzando por Moisés, continuando por los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Imagínense haber estado caminando nosotros en Emaús, de pronto decepcionados, deprimidos, y que viene Jesús mismo y te empieza a explicar la palabra de Dios. Imagínate que ahí cuando dice Abraham, lo bendeciré, y las naciones benditas, ese es el Mesías. Cuando Isaac iba a ser sacrificado y vio un carnero que estaba allí trabado por los cuernos, ese era el Mesías. Esa es la prefiguración. Allí estaba el Mesías prefigurado. Y todos, ¡oh! ¡Claro! Y se acercaron a una aldea donde iban, pero él hizo como que seguía más lejos. Y entonces ellos le insistieron, no, quédate con nosotros, porque estaban anocheciendo, el día declinó. Y entró a quedarse con ellos. Y al sentarse a la mesa con ellos, Jesús, ellos no sabían quién era ese, tomó pan, lo bendijo y lo partió y se los dio. Cuando hizo eso, sus ojos se abrieron y dijeron, ¡oh! Lo conozco.
Jesús. Pero cuando hizo eso, desapareció de su vista. Era tremendo. Desapareció, como en las películas. Y se dijeron el uno al otro, de razón, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba y nos abría, nos explicaba las Escrituras. ¿Cuál es la clave entonces allí para volver a redescubrir y quitar nuestro velado conocimiento del Señor? Compartir el pan. En otras palabras, volver a la comunión. Recordar lo que Él hizo. Cada vez que partes el pan, que compartes el vino, estamos recordando lo que Él hizo. Cada vez que partes el pan, tomas el vino. Eso fue lo que Él hizo. Cuando Él hizo eso, sus ojos se abrieron. Hubo revelación una vez más. Se les aclaró el panorama. Se les acabó el aburrimiento. Se les acabó la decepción y la desesperanza. Y volvieron otra vez a llenarse de fuerzas. Se encendieron otra vez. Porque Él mismo se reveló. Simplemente se reveló porque estuvo caminando todo el tiempo con ellos. Y ahí está también una clave. Él está caminando contigo y conmigo. Y Él quiere que tú lo sepas y lo creas. Nuevamente, creer sin ver. Pero la clave fue cuando partió el pan. Luego lo lindo de compartir la cena del Señor y la Eucaristía es que allí también esa presencia de los que hablaban los reformadores, no era que Jesús hiciera la transustanciación, ¿no? Que se volviera ahí el cuerpo y la sangre y entonces como que nos estuviéramos comiendo una vez más a Jesús, sino que es una presencia espiritual. Allí hay una manifestación espiritual. Vuelve a ver la revelación de lo que Él hizo en la cruz. Por eso dice, cuantas veces hagan esto, háganlo en memoria de mí, para que se acuerden de mí una vez más. De pronto en nuestro camino, en nuestro caminar, mientras vamos hacia Emaús decepcionados y alejándonos, queremos olvidarnos. Háganlo en memoria de mí, partan el pan, compartan el vino, para que recuerden una vez más quién soy yo, para que recuerden una vez más lo que yo hice por ti, la victoria de la cruz. El creador del universo. Bueno, aquí es un pedacito en el Salmo 147, versículo 2 al 5. Imagínate esto, el creador del universo, el creador de este planeta, el creador del hombre, el creador de las galaxias. Dice, el Señor edifica a Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel. Pero acá viene lo lindo. ¿Se fue? Hay que cerrar la aplicación y volver a ¿Volvió? Ya regresamos. Dice en el versículo 3, sana, el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y de inmediato pasa, mira ese contraste tan especial que hay en ese salmo. Sana a los quebrantados de corazón, venda sus heridas, e inmediatamente dice, Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. El mismo que está aquí, a tu lado, sanando tu corazón, es el mismo que despliega el universo y a cada una le pone nombre. A cada constelación, a cada galaxia, Alfa Centauro 2, Osa Mayor, Osa Menor. Nada. Para Él todas tienen nombre. Ese mismo está aquí a tu lado. Ese mismo te tiene en su corazón y te tiene presente. Dice, cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. Ese es el Señor.
el mismo que despliega las estrellas, a cada una las conoce, está a tu lado, sanando tu corazón y vendando tus heridas. Él camina junto a ti. Así no lo veas, así no lo sientas, pero Él está caminando junto a ti, junto a mí. Piensa entonces en esa realidad y ora para que así como ellos vieron sus ojos abiertos, tú también lo puedas ver, puedas discernir que Él está ahí. ¿Qué es lo que es revelación? Si no es quitar el velo, ¿cierto? Quitar el velo, eso es revelación. Y dice también Pablo en la palabra que cuando el pueblo de Israel leía a Moisés, y lo lee todavía, dice que tiene un velo en su rostro. Así como Moisés se puso un velo cuando bajó del monte con las tablas, se puso un velo para que no vieran una gloria desvaneciente. Pero dice también Pablo que ese velo solo se quita, ¿cómo? En Cristo. El velo se quita en Cristo, o sea, en Cristo hay la revelación para entender la gloria de Dios, para ver la gloria de Dios. ¿Y cómo la vemos? Pues creyendo. Y vamos a ver que esa gloria va creciendo, no como le pasó a Moisés, que iba decreciendo. Mientras bajaba del monte se iba apagando, como dando a entender que ese viejo pacto se estaba llegando, iba a tener una fecha de expiración. Pero dice Pablo que nosotros tenemos en el ministerio del Espíritu un caminar juntamente con Él. Luego ese caminar garantiza que vamos de gloria en gloria, en gloria en gloria. Nuestra gloria, por estar en contacto con Él, no es como Moisés que disminuye, sino que crece, se incrementa. Y ya podemos caminar sin ningún velo, mirando, contemplando a Cristo. Y que muchos puedan contemplar a ese Cristo sin el velo. Oremos. Él camina contigo. Cuando perdemos la esperanza, cuando estamos desgastados, cuando vemos que no ocurre lo que hemos esperado que ocurra, Él está caminando contigo. Para darte aliento, para sanar tu corazón quebrantado, para levantarte. Él no rompe la caña agrietada, Él no apaga el que está agonizando. Él nos levanta, nos restaura, nos anima, nos llena de su fuego, de su presencia, de su amor. Señor, que podamos verte, que mientras caminamos quizás decepcionados hacia Emaús, volvamos a volver contigo. Y que mientras partimos el pan y tomamos el vino, que nuestros ojos se reabran y volverte a ver. Por eso, al compartir una vez más esta Eucaristía, lo hacemos con un ardor en nuestro corazón, porque hoy, una vez más, abrirás nuestros ojos espirituales y te veremos tal cual eres. Permite, Señor, que tu iglesia, permite, Señor, que tus hijos te veamos cómo caminas. Danos una visión de cómo caminas a nuestro lado. Esa visión interior que nos va a dar seguridad. Esa visión interior que nos va a dar fortaleza para continuar. Esa convicción de saber
que tú vas conmigo hasta el final. Que tú lo dijiste, he aquí yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Todos los días caminas conmigo. No cantemos, sí, ¿por qué no? Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Una vez más, aquí estás sanando. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. El Espíritu que obra milagros. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 el Espíritu que obra milagros, que te fue suministrado por el escuchar con fe. Hoy te vemos mover, Señor. Abre caminos, Señor. Muévete, Señor. Cumples promesas, Señor. Y eres nuestra luz. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Porque yo recibí lo mismo que hoy les transmito a ustedes, dice el apóstol Pablo, que la noche en que el Señor Jesús iba a ser entregado, tomó pan,
Dando gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen, coman, porque este pan es mi cuerpo, que es partido por ustedes. Su cuerpo, sin mancha, sin pecado, se hizo pecado por ti y por mí, para que nosotros recibiéramos todo lo que desea. Su justicia, su santidad. Y al terminar la cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y tantas veces como beban esta copa y partan este pan, háganlo en memoria de mí. Y hoy una vez más, Señor, proclamamos tu muerte y tu resurrección. Y anhelamos en nuestro corazón que vuelvas pronto por nosotros, pero que mientras tanto podamos perseverar en el camino sin desmayar, sabiendo que tú estás allí siempre hasta el fin. Hasta el fin. Podemos compartir. Milagroso, abres camino, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Estás y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor, milagroso. Y hoy aún eres milagroso. Aún abres caminos, aún cumples promesas y estarás con nosotros hasta el final. Un saludo especial a todos los que vieron esta transmisión. Nos volvemos a ver el próximo miércoles 7:30, estudio bíblico de mitad de semana. Y nos vemos el domingo a las 10:30 por Facebook Live, una vez más para el servicio de domingo, como todos los domingos. Gracia y paz para todos, bendiciones.